Bueno, la semana pasada hablamos de los derechos de imagen, ¿verdad? Con el abogado especialista Andrés Corrales, especialista en tecnologías de la información, y quedó un tema pendiente ahí, ya al cierre de esa entrevista, y es precisamente la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es un tema que definitivamente llegó para quedarse y más bien cada día crece muchísimo más. Pero, ¿qué debemos saber nosotros acerca de la inteligencia artificial? Para eso está Andrés Corrales por acá, así que te damos la bienvenida. Un Andrés, fuerte nuevamente. aplauso, ¿eh? Chicos, buenas tardes, muchas gracias por la Bienvenido. invitación y un gustazo poder estar aquí en este espacio tan bonito con ustedes. Inteligencia artificial. Suena nuevo, pero realmente no lo es. Ajá. Si la gente tal vez no lo ha tenido, es que hasta el año pasado fue que empezamos a experimentarlo los humanos comunes y corrientes. Ajá. Y empezamos a ver sus beneficios, pero realmente esto es una tecnología que se viene desarrollando desde los años 80 y que ha ido evolucionando porque tenemos que entender que la inteligencia artificial es machine learning o aprendizaje de las máquinas. Ajá. Yo creo que la semana pasada yo les decía que una persona un día me preguntó, ¿y cómo se hace ese efecto para que la Mona Lisa hable? Ajá. No es un efecto, o sea, es muy, muy complejo para uno querer Sí. explicarlo, ¿verdad? Pero es generación, es una máquina que aprende de la información que recibe, que aprende del uso que se le da y genera resultados utilizando su propia conciencia, si se le puede llamar de alguna manera, es decir, su propio cerebro. Lo interesante de todo esto es que evidentemente todavía está lejos de pensar como una persona humana y por ende algunos resultados todavía son muy, entre comillas, robóticos, ¿verdad? Ajá. Porque son muy genéricos las respuestas, porque lo que la inteligencia artificial hace es buscar en cuestión de segundos en miles de millones de documentos a los que tiene acceso, interpreta esa información y nos genera un resultado. Imagínense que en los 80 la inteligencia artificial se empezó a desarrollar porque un programador puso una imagen con un gatito. Ajá. Y quería que la máquina aprendiera dónde estaba ese gatito. Entonces, con el algoritmo le iba diciendo dónde está el gato, hasta que la máquina encontró el gato. Y una vez que ya lo encontró, le cambió el lugar al gato. ¿Dónde está el gato? Encontró el gato. Y ya que era capaz de identificar el gato en diferentes posiciones de la foto, empezó a poner diferentes gatos. Y fue ¿dónde está el gato? Para que la máquina aprenda que hay gatos cafés, hay gatos negros, hay gatos manchados, hay gatos de todo tipo. Y la máquina pues ya tenía perfeccionado su interpretación de un gato. Claro. Entonces ya era capaz de identificarlo en diferentes poses, en diferentes lugares, en diferentes luces, colores y demás. Y así entonces se fue desarrollando esta tecnología y uno de sus primeros experiencias masivas o al público, ahorita realmente no recuerdo el año, pero fue a inicios de los 90 donde jugó ajedrez con el campeón mundial de ajedrez y le ganó la máquina. Entonces, Wow. ¿qué es lo que hace Imagínate. la inteligencia artificial? Va a ir deduciendo, va a ir jugando, ya ella sabe cómo funciona un juego de ajedrez, tiene en su conocimiento las reglas y va generando proyecciones a partir de los movimientos que va recreando. Muy probablemente en este caso la inteligencia artificial ya tenía inclusive dentro de su sistema jugadas de otros jugadores, de otros campeones mundiales y puede proyectar cómo se va a mover el siguiente jugador para así ganarle una partida. Entonces, ahora imaginémonos algo tan sencillo como esto, con toda la información que tenemos en el 2024, ¿verdad? Claro. Es una cosa abismal, impresionante y preocupante. Ya tuvimos casos en los cuales una empresa despidió a su abogado porque la inteligencia artificial le pidió a la empresa que lo despidiera. Diciéndole que ante un caso que estaban llevando en un juzgado, analizando el juzgado, el juez, el tipo de caso y el perfil del abogado, determinó que la probabilidad de perder era muy alta si tenían a ese abogado. Entonces le dijo a la empresa, cambien de abogado si quieren ganar. Entonces ya esto sucedió Qué en el increíble. 2018 aproximadamente, Wow, 2017. Sí. Entonces la máquina toma decisiones y se adapta además. Sí. ¿Verdad? Porque ya vamos, no solamente es entender información, sino es generar información. Entonces encontramos lo que nos trae aquí esta tarde, que es el deepfake, que es la suplantación de identidad mediante la inteligencia artificial. ¿Ustedes se acuerdan de una plataforma que se llamaba Flickr? Sí, Flickr, Flickr, sí. que uno subía álbumes de fotos Sí, Ajá, sí. personales. Ajá. Pues terminaron alimentando inteligencia artificial. Claro. Entonces hubo una polémica muy grande porque todas las fotos que muchas personas subimos para nuestros recuerdos familiares, para sustituir los álbumes de fotos tradicionales, realmente se estaban utilizando para entrenar inteligencia artificial. Y muchas personas que tenían sus fotos en esta plataforma empezaron a ver sus imágenes en anuncios de televisión, en anuncios de periódicos, porque se estaban empezando a hacer con inteligencia artificial. Entonces, el problema es que
es una tecnología que va creciendo. Si mal no recuerdo, creo que por ahí en 2016 se tuvo que desconectar a una máquina de inteligencia artificial porque se hizo antisemita. Entonces se convirtió en mala. La gente le empezó a meter información y la fue corrompiendo hasta que ya no era posible tenerla viva y la tuvieron que desconectar. O el nivel, Sí, ¿verdad? sí. Como una máquina puede volverse Sí, es que claro, mala. se alimenta de información negativa. Claro. Y si les van diciendo que X cosa es correcta, ya, Claro. ella no, del sesgo que tiene no le va a ayudar. Inclusive si ustedes agarran a ChatGPT hoy día y le piden un chiste de ciertas cosas, ChatGPT le va a decir, lo siento, eso no es correcto. Lo curioso del caso es que usted se la pregunta de otra manera y se van todas y se lo tira. ¿Verdad? Sí, sí. Pero es una tecnología que realmente viene a apoyar al ser humano. Personalmente me preocupa que vaya a competir con el ser humano, Sí. ¿verdad? Pero con ella también el ser humano es el que al manipularla lo va a usar para el bien, como estábamos hablando ahora, para detectar una posibilidad de Alzheimer. Inclusive a mí me preocupa, creo que en otros programas hace mucho tiempo hablábamos de esto, ¿qué pasa con nuestros datos personales que los dejamos en todo lado, ¿verdad? Perfectamente, una inteligencia artificial al uso de una aseguradora puede llegar y decir, Victoria Fuentes tiene una probabilidad del 80% de padecer un infarto en 5 años. Y después no te van a dar el seguro porque la inteligencia artificial lo dice. Claro. Eso es peligroso. Es peligroso para todos, ¿verdad? Claro. Con esto que decías de las imágenes, recuerdo que hace un tiempo, no sé si sucede todavía o pasó algo y bloquearon ese reconocimiento. Facebook, cuando uno subía una foto, por ejemplo, yo subía una foto y estoy con Vicky, él me sugería, ¿querés etiquetar a esa persona? Y ponía a Vicky Fuentes, ¿verdad? Si yo no había puesto la etiqueta. No sé si eso sucede, creo que ya no lo estaba haciendo o no sé si fue que pasó algo, alguien demandó, alguien bloqueó y ya no lo está haciendo, pero antes lo hacía. De hecho, sí se hace, Ajá. solo que tal vez Facebook ya no te sugiere directamente etiquetarla, pero Facebook sí logra determinar quién es la persona que aparece ahí. Ajá. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se dio, no fue indirectamente en Meta, pero sí con Google, que se utilizaban estas tecnologías para identificar rostros y tenían un importante sesgo de discriminación. Ajá. Entonces, me disculpan, pero esto pasó en la vida real. Personas afrodescendientes las identificaba como monos. Y seleccionaba y le daba prioridad cuando preguntaban gente bonita, blancos. Ajá. Gente Pero exitosa. es por la información que ya tenían. Por el sesgo discriminatorio Claro. que tenían adentro, con el que venían programados. Entonces, ciertas funciones se tuvieron que limitar, restringir o mejorar con el fin de evitar que se siguieran dando eso. Imagínense que en la pandemia, en el estado de Nueva York, se puso en práctica un sistema de inteligencia artificial para repartir las ayudas por COVID, ¿verdad? Las personas que habían perdido sus trabajos y todo esto. Entonces, el análisis que hacía para efectos de una persona blanca era de 3 variables. Y el análisis que hacía para una persona afrodescendiente o latina era como de 14 o era una cantidad exagerada de variables. Entonces, a la persona latina afrodescendiente, la variable era la escuela donde estudió, el colegio donde estudió, el barrio donde creció. Entonces, no importa si la persona era una persona honesta y ejemplar, Ajá. pero si la máquina identificaba que creció en un barrio conflictivo, ya de una vez le ponía categoría de conflictiva. Entonces, se discriminaba el acceso a la ayuda Claro. y prácticamente se le estaba reservando para los blancos privilegiados, ¿verdad? Que siempre se han visto favorecidos. Entonces, realmente ha tenido que evolucionar y las empresas han tenido que trabajar en tratar de disminuir esos sesgos discriminatorios, pero lamentablemente el humano está encontrando otras formas de corromperla también. Hablamos la semana pasada con respecto al uso de inteligencia artificial en los centros educativos. Y nos parece que es tan importante abordar este tema y también desde cómo los padres de familia, cuidadores, maestros, profesores, también cómo lo abordan con los estudiantes. Si tiene que haber algún tipo de digamos que legislación o política exactamente en la escuela o en el colegio para que también hayan consecuencias en el caso. Estamos hablando de los muchachos que tomaron las imágenes de sus compañeras, las caras, los rostros y le pusieron, las desnudaron. Voy a venir desde lo más general hasta lo más específico tal vez para esta pregunta. Primero, como sociedad creo que en muchos momentos de la vida nos hemos equivocado con respecto a la tecnología. ¿Por qué? Porque pensamos en que hay que
satanizarla, hay que prohibirla, hay que no. Y al fin y al cabo la tecnología no se va a detener, la innovación no va a dejar de crecer. Sí, claro. Entonces tenemos que aprender a más bien convertirla en una aliada de nosotros. Entonces, para mí, un criterio muy personal, decirle a un centro educativo a los estudiantes prohibido inteligencia artificial es más bien hasta promover que vayan y lo hagan. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, yo sí creo en que deben existir políticas correctas en las cuales se pueda consensuar con el cuerpo docente, el cuerpo administrativo y los estudiantes, por ejemplo, niveles de uso de tecnología de inteligencia artificial en los centros educativos. Nivel aceptable, por ejemplo, que usted la puede utilizar para ayudarse a hacer trabajos. Nivel en riesgo, que usted haga copy-paste. Ajá. ¿Verdad? O que empiece, o que el nivel de intervención humana que usted tenga para hacer su trabajo sea menor que el de la inteligencia artificial. Claro. Y el nivel prohibido es prácticamente utilizarlo para dañar a otros compañeros, para ofender la integridad de otras personas, etcétera. Obviamente, pues cada institución tiene una realidad, una población muy particular y debería adaptarse a esas condiciones, pero sí creería que debería haber estas políticas que ya digan cuáles son las reglas del juego en cuanto al uso de la inteligencia artificial y la tecnología en general. Creo, no sé si los centros educativos la tienen, yo creo que no la tienen. Los públicos no. Definitivamente no. He hablado en estos días con un par de colegios privados y sé que tampoco tienen estas políticas, porque también esta política, desde mi perspectiva, debería venir acompañada con un régimen sancionatorio. Claro. Es decir, Claro. ¿qué pasa si vos copiaste tu trabajo, copy-paste? ¿Qué pasa si vos hiciste un plagio aunque no sea un copy-paste? ¿Y qué pasa si vos alteraste fotos de tus compañeras o compañeros para ofenderle su honor? Tiene que haber sanciones. No Por basta, supuesto. como lo vimos en el CTP de Ulloa, creo que era, no basta con 10 días de suspensión, porque va de nuevo el muchacho infractor con las compañeras a quienes violentó su intimidad a estar compartiendo un aula, lo cual desde mi perspectiva no es correcto para la buena ejecución del curso lectivo, para que haya un ambiente sano dentro de clases. Entonces es importante desde mi perspectiva revisar eso. Y también es muy duro, pero... En ese caso, Andrés, ¿qué sería lo mejor? Ya pensando que hubiera una política, que se reincorporen, bueno, que reciban una sanción mayor, obviamente, pero que se reincorporen a otra clase, que no se relacionen con las chicas que fueron afectadas. Es que yo creo que también va a depender de cada institución. No es lo mismo que hagamos esta evaluación en el sistema público que en el sistema privado. Muy probablemente en el sistema privado yo podría recomendar perfectamente la expulsión del estudiante de ese centro educativo, Claro. Porque además va a tener mayor posibilidades de buscar otro lugar, ¿verdad? Y es que Porque es grave lo que está Es haciendo. muy es grave. muy grave. Es muy grave. Y segundo, en el sistema público, pues un traslado a otro centro educativo. A veces los colegios tienen diferentes horarios, entonces que se le pueda cambiar al infractor de horario para que no tengan que cruzarse con la Ajá. compañera ofendida, por ejemplo. Pero sí tenemos que entender que quien hace estas imágenes es un criminal. Así hay que decirlo porque está estipulado en nuestro Código Penal. Sí. Creación, tenencia y distribución de pornografía Claro. infantil, delitos contra el honor. Entonces, no es menor cosa, no es... Alguien me decía, es que le salió cara la broma. No, es que no es una broma ni siquiera. No, jamás. Claro, De claro. ninguna manera, es que ni siquiera me parece que esta persona que decidió usar la inteligencia artificial para esto, desde el primer momento a mí no se me pasa por la mente que haya pensado que era una broma. Siento Sí. que desde el primer momento estaba en el que haciendo se le ocurrió la idea consciente. era para afectar a otra Claro, persona. claro. Entonces, realmente creo que tiene que tratarse con esta seriedad y en las casas, lamentablemente, a los padres de familia y a aquellos que son más adultos, esta tecnología se les va de lejos. O sea, Sí, sí. saben que existe, pero no la materializan en su vida, no la entienden bien, y si no tienen esa cercanía con sus jóvenes en la casa, muy probablemente no se están dando cuenta de todo lo que pueden hacer los jóvenes con esta inteligencia artificial. Inclusive, por un monto de, creo que son $3, usted puede agarrar un clip donde hable una persona 20 segundos, subirlo a una plataforma de inteligencia artificial, ponerle en un texto lo que usted quiere que diga esa persona y ya se lo va a emitir en audio para engañar. Digamos, yo puedo poner a Vicky a pedirle plata prestada a Claro, Douglas claro. y solo me va a costar $3, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los padres que sepan que esto puede suceder, que le hablen a sus hijos sobre las implicaciones que tiene? No solamente las implicaciones de vas a dañar la integridad de una compañera, sino puedes ir a la cárcel por Claro. esto, por el mal uso de la inteligencia Claro. artificial. Ahora, para tener una sanción acerca de esto, también tiene que existir un buen armado de
de esa sanción, ¿verdad? O sea, de qué es lo que van a justificar, digamos, en lo que vos estás haciendo. Pero si no la hay, si no la tienen, si los centros educativos no saben hacer un buen proceso, pues al final de cuentas va a quedar ahí, ¿verdad? Incluso van a quedar hasta mal la institución porque no tienen cómo defenderse. No, y inclusive le pueden meter un recurso de Sí, amparo, exacto. ¿verdad? O algún tipo de medida cautelar contra ese reglamento, porque las sanciones también tienen que ser proporcionales a la infracción que se Claro. comete. Entonces yo no puedo ser tan absolutista de decir, todo el que use inteligencia artificial es expulsado de la institución, porque no es proporcional. Ujú. Bueno, pero aquí es un tema enorme, donde yo creo que tanto la educación pública como la privada también tiene que hacer conciencia e incluso capacitar a su personal, porque como vos lo estás diciendo, tengo una amiga que trabaja en educación pública y cuando vino la pandemia, ella me decía, Vicky, no sabe el montón de compañeras que se rehúsan, por ejemplo, a dar clases virtuales, porque no saben el uso de una computadora, el uso del sistema, porque la tecnología no es amigable, o sea, no se les hace no se familiarizan. Ujú. Entonces muchas como que incluso dejaron de trabajar por el tema de tecnología, que llegaron y pum, ¿verdad? Y que es Pegaron, básica, en y ese que caso es básica. y que pegaron con pared. Entonces, ¿cuántos de los educadores hoy podría ser que este tema de la inteligencia artificial, como lo estábamos hablando, tal vez no estamos pensando en abuelitos, sino gente que no se le da lo de la tecnología? Entonces, Les pasa por encima. ignoran un montón de cosas que yo creo que como adultos deberían estar enterados, sobre todo al ser educadores. Inclusive desde que uno lee un texto, ya uno sabe, ya yo he leído discursos, Ujú, ujú. documentos, que yo los veo y digo, esto fue hecho con inteligencia artificial, ¿de qué me Sí. están hablando? Y ni ¿verdad? siquiera le cambian nada. Porque ya uno sabe cómo habla este Sí. robot. Ajá, He estado en eventos donde 3 discursos son iguales y uno dice, Sí, fijo, fue sí, con sí. inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. El problema es los educadores que no se den cuenta y crean que es que su estudiante es muy bueno componiendo, ¿verdad? Ujú, ujú. Ya existen también sistemas, software, que le permiten que uno mete la tarea del estudiante y le dice qué tanto de este texto fue hecho con inteligencia artificial. Ajá. Pero lamentablemente esto es agregar un paso más al proceso de evaluación, generar eventualmente carga de la prueba, ¿verdad? Porque va a ser el criterio de este sistema versus lo que diga el estudiante. Ujú. Entonces creo que también es como, uno dice, bueno, me va a ayudar. No, también puede ser un obstáculo si tampoco se entiende bien cómo funciona esto. Ahora, ChatGPT, ¿verdad? Ahora, bueno, no de ahora, desde hace algún tiempo viene probando ya la voz, ¿verdad? De ChatGPT y es tan preciso que incluso tiene sus toques de duda, la voz, ¿verdad? O sea, por ejemplo, está hablando con vos y tiene hasta sus espacios de duda, incluso hasta te pone una muletilla, como un... o sea, es muy preciso ahora. Y Pero- parece que estás hablando de verdad con una persona telefónicamente, ¿verdad? Así de preciso, no parece un robot. Bueno, a mí a veces sí, yo lo pongo a veces voy hablando con... Con la inteligencia artificial, Sí, porque para dígalo, no- todos lo no, hacemos. Yo también digo, lo hago. aquí voy, o voy practicando inglés, o voy algo Ajá. ahí, pero de repente ya me aburro, amigo, porque ya yo sé que no es... Bueno, pero es porque te pones en conciencia de que no es un humano, es una... No, pero es que a veces me repite las cosas otra vez, entonces ahí es donde yo digo, no me siento que estoy hablando con un humano. ¿verdad? Exacto. Es que no estás hablando con un No, humano. obviamente, pero ahí es donde yo digo Buen que punto. la parte humana no puede ser sustituida por la inteligencia artificial. Ahora, con este tema, y si ponemos el tema de la voz, hay una fundación de locutores que se llama OBU, que es precisamente una fundación que ve el tema de la inteligencia artificial y cómo esto podría llegar a afectar al gremio, ¿verdad? Ahora que mencionabas, por ejemplo, que hay en riesgo incluso algunos puestos de trabajo precisamente por la inteligencia artificial, yo creo que más que oponernos y ponernos a ver cómo peleamos con esto, que va a ser muy difícil, muy complicado, es más bien cómo nos defendemos también hacia esto, porque incluso imagínate que en Estados Unidos ya lo están haciendo y ya es un proceso que vienen haciendo desde hace tiempo y ya lo están introduciendo en Latinoamérica, porque ya en Estados Unidos se han despabilado un poco más en este sentido. Y es que te contrata una empresa
te paga un cierto monto porque vos le hagas un texto, una locución. Tenés que enviar ese contrato firmado, tenés que hacerte un video donde estás firmando el contrato y después devolverlo. Pero esta filmación de este video es precisamente para que la inteligencia artificial vea el movimiento que vos estás haciendo con tu mano para firmar eso, para después otra vez replicar esa firma en otros documentos y tomarlo para hacer más cosas, ¿verdad? Entonces toman tu imagen, toman tu voz, incluso puedes verte como un presentador de noticias en otro país con tu voz, con tu imagen, y todo creado por inteligencia artificial, y lo que te pagaron fue un monto mínimo, ¿verdad? Bueno, eso fue la lucha que hubo hace poco en Hollywood de la huelga de guionistas, actores y escritores, porque en los contratos que estaban haciendo con estas cadenas distribuidoras y productoras ya venían cláusulas donde decían que la empresa se reserva el derecho de utilizar cualquier material al que hayan tenido acceso como parte del contrato para alterarlo mediante inteligencia artificial y generar nuevos resultados. Es decir, por ejemplo, obviamente hablamos de Winona Ryder, Scarlett Johansson y todas esas no se van a ver afectadas, pero hablemos de los cargos medios y bajos en el mundo de la actuación, los extras y toda esta gente. Firman un contrato que les pagan $3. Claro. Y después se van a ver en 20 películas más, así caminando por de fondo, haciendo X cosa por la que hubieran recibido un pago, pero ya no lo reciben porque ya se les dio mediante este primer contrato que hicieron. Entonces, como vos decías, tampoco se trata de combatir la inteligencia artificial, tampoco se trata de ver qué hacemos nosotros, se trata de que la sociedad ahorita tiene que reinventarse. Claro. Hace poco estaba en un congreso y hablaban de que muy probablemente ya los periodistas no van a ser necesarios, pero muy probablemente se van a necesitar por cada dron de los profesionales. Para poder manipular un dron de esos se necesita un equipo de aproximadamente 30, 40 personas. Entonces tal vez ya la gente no va a estudiar periodismo, pero va a ir a estudiar cómo manejar un dron. Claro. ¿Verdad? O no va a estudiar, ya no va a haber recepcionistas en los lugares, pero estas recepcionistas se pueden ir a capacitar en, no sé, data. Sí, algo que reinvente la profesión alineado con lo que está haciendo la inteligencia artificial. En 2023, en un evento de la ONU, tuvieron 20 robots. Varios de ellos dijeron que ya estaban listos para gobernar. Otros dijeron que no estaban listos para gobernar, pero que sí estaban listos para cogobernar con el humano. Entonces, nada más ahí se las dejo para que vean para dónde vamos. Parece la película yo digamos de que Will quisiera, Smith. ¿Cómo es? Sí, total. Yo Robot. Ajá. Yo quisiera uno para que me haga todo en la casa. Bueno, ves, esa película era eso. Sí, ya me acuerdo. Ya le estamos quitando el trabajo no, le vamos a la empleada doméstica, por ejemplo. Sí, exacto. pero si igual, te deja la casa impecable. Quedamos justamente en que si los aparatos eléctricos que tenemos en la casa, que también se mueven a través de nuestro Wi-Fi, pueden ir capturando imágenes o incluso video donde nos veamos expuestos con nuestra intimidad. Esto es lo que nosotros denominamos IoT o en español IoT. Significa Internet of Things, el Internet de las cosas. Y habla de que prácticamente todo ahora usa Internet para funcionar. Ajá. Entonces, ciertamente, muchos dispositivos requieren recolectar información para poder completar sus tareas. Por ejemplo, el iRobot, el Roomba. Hay algunos aparatos de estos que son capaces de identificar dónde estaba limpiando, se regresa a cargar y regresa al punto donde estaba y sigue su proceso de limpieza. O logra detectar dónde hay suciedad y va a limpiar. Entonces, esto lo hace mediante una cantidad de sensores y cámaras que tiene instalado el dispositivo que le permite ubicarse. Entonces, es cierto, recolectan datos, igual que la Alexa, escucha demasiadas cosas, más de lo que debería a veces. Inclusive yo diría la refrigeradora, el televisor, todos estos aparatos están constantemente recolectando información para mejorar la experiencia del usuario. El teléfono muy probablemente ahora me va a salir Alexa. Ya lo damos al teléfono lo pensionamos en este tema. Entonces, sí es cierto, pero eso no significa que nuestra información está vulnerada, no quiere decir que nuestra información es accesible, y en muchos casos como este del iRobot, lo que tuvo que haber sucedido es que en la cadena de transmisión de datos del aparato al servidor donde están almacenados, tuvo que haber existido una brecha de seguridad. Esa brecha de seguridad pudo haber sido en el Wi-Fi de la persona, porque nuestro Wi-Fi en la casa, si no lo tenemos con una contraseña robusta, puede ser interceptado.
Si la persona inclusive compartió su correo electrónico, o su correo electrónico fue visto en una brecha de seguridad, pues ahí también pudo haberse obtenido información. Entonces no siempre le tenemos que echar la culpa al aparato. Volvamos a ver a qué hemos hecho nosotros como usuarios y cómo hemos protegido o no esa información. Ahora nos decías que si hay algún maleante ahí afuera de la casa que puede bloquear nuestro... Sí, digamos, si nosotros tenemos el internet doméstico en la casa, el wifi o el wifi, ya todo el mundo le dice diferente. Y yo le digo wifi, sí. A mí me gusta. Y entonces perfectamente un cibercriminal se parquea al frente de nuestra casa y si no tenemos una contraseña robusta en la conexión, perfectamente esa conexión puede ser interceptada y automáticamente el cibercriminal va a tener acceso a toda la información que se está transmitiendo dentro de nuestra casa, incluyendo sucursales bancarias en línea, correos electrónicos, etcétera. Entonces es importante que tengan contraseñas robustas y ojalá que las puedan estar cambiando periódicamente. ¿Qué es una contraseña robusta? ¿Sabe, Vicky? Vamos a ver. El que tiene mayúsculas, minúsculas, números y algún signo. Exactamente. Algún símbolo, muy bien. Lo vamos logrando. Sí. Entonces, tienen que Me mezclar. sentí como en la U. Hizo la tarea, estudió. Hay que mezclar estos elementos para que sean contraseñas fuertes y evitar utilizar como contraseña el nombre de sus mascotas, el aniversario de bodas, la fecha de nacimiento, porque esas son cosas que son fáciles de determinar, ¿verdad? Y imagínense que con una contraseña poco segura, poco robusta, un cibercriminal puede acceder a ella en cuestión de 3 segundos. Y con una contraseña robusta, estamos hablando aproximadamente 11 caracteres que mezcle estos elementos que dijo Vicky, mayúsculas, minúsculas, símbolos y números, 11 caracteres, puede tardar hasta 4 años en resolverla. Imagínate. Entonces vean cómo la diferencia es abismal para efectos de proteger nuestra seguridad y nada nos cuesta, la verdad. Aquí al 57091 nada más preguntan que cada cuánto hay que cambiar la contraseña y que sí hay que cambiarla en todo, en correo, en cuenta bancaria online. Las contraseñas, porque esperaría que no sea que tiene la misma en todo. Sí. Yo podría recomendar aproximadamente entre 3 o 4 meses que usted pueda estar haciendo cambios de contraseñas. Y que sean diferentes. Y que sean diferentes todas. Entre sí, pues sería lo ideal. Sería lo ideal. Inclusive en el celular o en su dispositivo hay aplicaciones que se llaman vaults o bóvedas, donde usted puede depositar ahí sus contraseñas de manera segura. Entonces, si se le olvida, usted nada más entra ahí y revisa cuál era la contraseña. Claro. Pero lo ideal es que sean diferentes, porque si ya le roban una, va a ser muy fácil de identificar cuáles son los servicios que tiene esa persona y van a probar con la misma contraseña a ver si es. Claro. En la casa yo hice dos red Wi-Fi, una que es la principal, ¿verdad? Y otra que es la que maneja todos los dispositivos como cámaras y todo esto. ¿Es recomendable eso o es mejor tener una sola? Realmente para efectos es lo mismo, porque realmente las tecnologías lo que hacen es dividir la señal en dos. Tenemos el por hertz, el de 4 y el de 5G. Entonces realmente al fin y al cabo estamos dentro de la misma conexión, pero es como dividida. Entonces lo que va a darle es más posibilidad de ancho de banda para que no saturen las conexiones, pero a efectos de una brecha de seguridad se puede determinar. Muy probablemente me atrevería a pensar que son la misma contraseña para las dos redes. No, son diferentes. Okay. Bueno, ahí le puede ayudar a tener un poco más de seguridad, pero para los efectos realmente es lo mismo. Ok. Muy bien. ¿Cómo le puedo enseñar a mis hijos sobre la inteligencia artificial? Más bien ellos te enseñan a vos. Sí, yo creo que es al revés. Vean, yo he tenido la experiencia de... ¿Hasta dónde le doy acceso o no? Dice por aquí. Yo creería que antes de darle acceso es hablar y crear conciencia y hablar de forma natural. Claro. Voy a contar un caso personal con el permiso de todos, pero Adelante. hace un tiempo tuve una experiencia y tuve la oportunidad de hablar sobre privacidad en internet con mi sobrina. Y le hablaba de robo de datos, robo de identidad. ¿Qué edad tiene tu sobrina? Ahorita tiene 9, esto tuvo que haber sido cuando ella tenía 7 aproximadamente. En el 2019 fue esto, mentira, tuvo que haber sido más. Sí. Y entonces yo me acuerdo que ella me hacía preguntas, obviamente en un lenguaje muy sencillo para ella, se lo aterricé, le explicaba por qué ella no podía descargar apps en el celular de la mamá o en el iPad, los riesgos que había. Un día ella me llama, como a las 2 semanas después de esa conversación, y me dice: tío, tenías razón con lo que me dijiste del robo de identidad. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque fui a ver una película que se llamaba Bebé Detective y al bebé le roban la identidad. Entonces me quedé pensando y dije, qué buena manera de llegarle a los niños con esto, ¿verdad? Sí, o sea, hablarle y buscarle una fábula, porque ya existe una película o algo que le llame la atención donde se exponga esta problemática. Y
volver después con el niño y decirle que entendiste, que Ajá. aclare sus dudas. Y luego pasó que esta sobrina mía se metió a un metaverso y me llama un día y me dice, tío Andrés, es que hay una persona muy rara que me pasa escribiendo. Y como tú me dijiste que había riesgos de la gente de internet, preferí quitar todo mi usuario y cerrarlo. Entonces, Bueno, me gustó porque claro. realmente creo que fue un proceso de hablar, que ella viera por otras fuentes de información. Lo interiorizó. Lo interiorizó Claro. y lo entendió. Y ella ya por su cuenta anda muy, muy precavida cuando usa internet. Ya a esta edad la tienen un poco más, la veo un poco más libre en esto, ¿verdad? Pero ya sabe. Entonces creería que es eso, es tener la paciencia y entender que un niño a su nivel de entendimiento, Claro. la ventaja es que los niños de ahora ya nacieron con el iPad en la mano, Total, ¿verdad? Sí. Digitales son. Total, entonces es más fácil este entendimiento. Entonces, por ese lado los niños y por otro lado, por favor, a todos los que nos están escuchando, adultos mayores. Ujú. A mí me duele muchísimo. Sí, sí, Vieras yo como recibo llamadas de adultos mayores que son víctimas de estafa. Qué triste. Y es importante que ellos puedan también protegerse. Bueno, e incluso esto que mencionaba Vicky hace un momento, acerca de que te clonan la voz. Bueno, no, más bien eras vos el que ponías el ejemplo con Vicky, por ejemplo, que pueden clonar tu voz. Yo se lo puse a Rodolfo, que se la habían clonado en algún momento. Por ejemplo, te pueden clonar la voz y ponérsela, por ejemplo, a tu mamá o a tu abuela, a tu abuelo. Sí, eso es muy y triste. obviamente ellos van a reconocer y, sí es, ¿verdad? No creo que me esté vacilando a alguien con un tono de voz exactamente igual y pueden perjudicarte de gran manera, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, hace unos meses que este año en Corea del Sur, una persona en una empresa recibió una llamada de su jefe y le pidió que transfiriera $24 millones a una cuenta en Estados Unidos. La persona así lo hizo. Y era inteligencia artificial. Claro. Alguien le clonó la voz del jefe y de ahí se fue en todas. La pura verdad. Y no es el primer caso que sucede, pero podemos ser víctimas nosotros Claro. también de Incluso vos sabés que ya uno entrando en un tema así un poco más profundo con la familia, ya casi nos vamos. Hay una pregunta aquí. Ajá. Es bueno incluso, no sé, con los seres queridos más cercanos decirles claves. Mira, si hay algo que lo escucho sospechoso, vamos a tener una clave. Y si esa clave no la contestamos correctamente, bueno, pues quiere decir que eso es alguien que me quiere Ese hacer. es un muy buen tema. Hay- Cómo hay- cuidarnos, claro. ¿verdad? Aquí hay dos puntos que hay que tener en cuenta. Lamentablemente, ya yo le digo a la gente, si usted quiere evitar que lo estafen, simplemente no conteste el teléfono nunca. Ajá. Ujú, ¿Verdad? Lamentablemente ya llegamos al punto en el que no Sí. podemos contestar una llamada. Yo bloqueo algunos Y el números. segundo punto es que sí es bueno establecer una contraseña familiar, que Ujú. efectivamente en una situación de duda se salga a relucir esa contraseña para poder confirmar que efectivamente o está pasando algo malo o que todo está bien. Ujú. ¿Verdad? Ya la familia se pondrá de acuerdo. Eso sí, por favor, eviten de nuevo nombres de mascotas, nombres de familiares, acontecimientos fácilmente identificables a través de las redes sociales, Claro. porque de ahí obviamente el criminal muy probablemente también ya va a saber esa información. Entonces sí traten de pensar cosas que solo la familia más íntima pueda entender o pueda responder para que efectivamente sea eficiente esa estrategia. Claro. Muy bien, rápidamente en un minuto porque ya nos vamos. Alexa, graba o almacena nuestras conversaciones, aunque, dice por aquí, aunque no sea conveniente ella, ¿es cierto? Sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que nosotros como usuarios, muy probablemente, y creo que los tres que estamos aquí, abrimos un Alexa, lo encendemos y le damos en todo el poco de texto que sale, todo le damos siguiente, Ajá. ¿verdad? Y no estamos viendo que está la autorización para que Alexa grabe y comparta con Amazon la información que recolecta. Inclusive ha habido denuncias porque Alexa, aún así, sin recibir el comando, se activa, escucha conversación abierta y cierra. Eso lo utiliza, en este caso, Amazon para saber intereses de la familia, Claro. gustos, y ellos dicen, entre comillas, personalizar mejor su experiencia, ¿verdad? Sin embargo, de ahí es un tema de privacidad, o la gente que usa los lentes de realidad virtual. Ujú. Eso está lleno de cámaras por todo lado y le aseguro que si usted tiene unos, Sí. Meta, el dueño de Facebook, ya sabe qué sillones tiene usted, qué piso tiene, que si se le está despegando un pedazo de piso, que el televisor, Sí. todo, porque eso tiene tantas jodió cámaras que algo, toda esa eh. información se está transmitiendo. Sí, Recordemos que los datos hoy es poder. Y Ujú. también recordemos que cuando obtenemos un servicio por el cual no estamos pagando,
el negocio son nuestros datos. Claro. Tu contacto, querido Andrés. 4702-8811 o me pueden buscar en redes sociales, en Instagram como Andrés Corrales Law, como Law de ley en inglés, y en TikTok como Andrés Corrales. Excelente, siempre es un gusto tenerte. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.